Biomoléculas orgánicas. Estudiante Wilson Fernando Sánchez López. Tutor Gustavo Jaimes, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Carbohidratos. También conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos, son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser forma biológica primaria del almacenamiento y consumo de energía. Funciones. Los carbohidratos se pueden clasificar por su función. Producción de energía. Los hidratos de carbono proporcionan 4 por gramo. El cuerpo oxida los almidones. Carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos, son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. En principio te diré funciones. Los carbohidratos se pueden clasificar por su función, por producción de energía. Los hidratos de carbono proporcionales para la vida. Están compuestos por carbono, oxígeno, el cuerpo oxida los almidones y los azúcares para proveer el calor, energía corporal. Clasificación. Los carbohidratos se clasifican en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples se encuentran en alimentos como fruta, leche y hortalizas. Los carbohidratos complejos se suministran en vitaminas, minerales y fibra, alimentos tales como panes, legumbres, arroz, pasta y vegetales que producen fécula contienen carbohidratos complejos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos, nucleoquímica y estructuralmente distintos, el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Los ácidos nucleicos son compuestos de elevado peso molecular, es decir, macromoléculas. Son polímeros constituidos por la unión mediante enlaces químicos de unidades menores llamados nucleótidos. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Transmitir la información del ARN que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La herencia a este proceso se le denomina transcripción. Características generales de los ácidos nucleicos. En las células se encuentran dos variedades de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico. El ADN constituye el material hereditario de las células y contiene las instrucciones para producción de todas las proteínas que el organismo necesita. El ARN está asociado a la transmisión de información genética desde el núcleo del citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Lípidos. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, oxígeno e hidrógeno, que hace que sean poco solubles en el agua. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. Funciones. Los lípidos son moléculas orgánicas que se encuentran en nuestro organismo y forman parte del complejo funcionamiento del metabolismo. Además, se almacenan para darnos energía. Características y clasificación. Tienen como característica principal, al ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. El uso coloquial de los lípidos se los llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son un tipo de lípidos procedentes de animales. Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o no lo posean, lípidos insaponificables. Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Lípidos simples, ácidos grasos, grasas neutras y ceras. Complejos, fosfoglicéridos, glucolípidos y lipoproteínas.
los asociados prostaglandinas, terpenos y esteroides. Proteínas. Las proteínas son moléculas imprescindibles para la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteus, que significa fundamental en lo que relaciona con la importante función que cumplen para la vida. Funciones anticuerpos, ayudando al sistema inmunitario a defenderse de los cuerpos extraños. Proteínas contractiles, encargadas del movimiento y contracción muscular. Función enzimática, facilitando o acelerando las reacciones químicas. Proteínas hormonales, ayudando al crecimiento, entre otros procesos como parto. Existen proteínas funcionales proteínas y funciones: estructurar colágeno y creatinina, reguladora insulina, hormona del crecimiento, transportadora, hemoglobina, inmunológica, anticuerpos, y enzimática, pepsina. Características y clasificación. Aunque en ocasiones se emplea una clasificación basada en las funciones de las proteínas, con frecuencia se recurre a otros criterios como su composición y complejidad, que permiten dividirlas en dos grandes grupos. Holoproteínas o proteínas simples están formadas únicamente por cadenas polipeptídicas, ya que en su hidrólisis, descomposición o en subunidades solo se obtienen aminoácidos. Dicho de otra forma, están formadas exclusivamente por aminoácidos. Heteroproteínas, proteínas complejas o conjugadas. Además de las cadenas polipeptídicas, están compuestas también por una parte no proteica que se denomina grupo prostético. Clasificación: holoproteínas y heteroproteínas. Holoproteínas: proteínas fibrosas globulares. Heteroproteínas: glucoproteínas, fosforoproteínas, lipoproteínas y cromoproteínas. Referencias bibliográficas: Biblioteca Virtual unad.edu.co, Wikipedia y Andrés Córdoba, wordpress.com. Muchas gracias.